Hola a todos y bienvenidos. A ver, una de las preguntas más grandes que existen, ¿qué es lo que dice la Biblia sobre el llamado fin de los tiempos? Bueno, justo de eso vamos a hablar hoy. Vamos a meternos de lleno a explorar las señales que se describen en las Escrituras. Pero ojo, la idea aquí no es ponernos a predecir una fecha, para nada. El objetivo es entender el concepto, el patrón que nos presentan. Y claro, lo primero que se nos viene a la mente es casi un reflejo, es la pregunta del millón. ¿Cuándo va a pasar? Es una duda que ha estado ahí desde siempre, ¿no? Y lo interesante es que el análisis que vamos a ver hoy la aborda de frente, sin rodeos. Y la respuesta que nos da la Escritura es, bueno, es súper directa y clara. Nadie, pero nadie sabe el día ni la hora, ni siquiera los ángeles, solo el Padre. Y esto es clave, porque de entrada nos pone en la mentalidad correcta. El punto de todo esto no es sacar la calculadora y ponernos a hacer cuentas, sino aprender a reconocer un conjunto de condiciones, un patrón. Entonces, si la fecha exacta es un misterio, ¿qué es lo que sí podemos saber? Y aquí es donde la cosa se pone súper interesante. El análisis nos presenta un paralelo, una comparación que es fundamental. Nos dice que para entender cómo serán las cosas al final, tenemos que voltear a ver cómo eran las condiciones en los tiempos de dos personajes muy conocidos, Noé y Lot. Muy bien. Para entender esto mejor, vamos a dividir el análisis en 5 puntos clave. Primero, veremos 4 señales muy específicas: la gran indiferencia, la maldad que se vuelve intolerable, los pecados contra naturaleza y cómo se ignoran las advertencias. Y para cerrar, vamos a ver un principio final que tiene que ver con la justicia. Así que, arranquemos. Y bueno, la primera señal quizás no es lo que muchos esperarían. Fíjense que no se habla de un meteorito o una catástrofe mundial. No, es algo mucho más sutil, pero quizás más profundo. Una indiferencia total. Hablamos de una sociedad que está tan pero tan metida en su día a día, en su rutina, que simplemente se olvida por completo de lo espiritual. Miren qué interesante esto. La comparación nos muestra las actividades de la gente en esos tiempos, según el texto de Lucas 17. ¿Y qué hacían? Pues comían, bebían, se casaban, compraban, vendían, plantaban, o sea, cosas totalmente normales, ¿no? Ninguna de estas actividades es mala en sí, es pues la vida cotidiana de cualquiera. Pero aquí está el detalle, el punto central de esta primera señal. El problema no era que la gente hiciera estas cosas, para nada. El verdadero problema, según nos explica el análisis, era que la vida se redujo a solo hacer estas cosas. El enfoque era tan absoluto en lo material y lo cotidiano que se olvidaron por completo de Dios. Y claro, esta indiferencia, todo está bien, sigamos con lo nuestro, crea una falsa sensación de que hay paz y seguridad. Y es justo ahí, en ese momento en que todo parece normal, cuando la gente está más confiada, que la Escritura dice que la destrucción llega de golpe, como un ladrón en la noche, cuando nadie se lo espera. Ya vimos la indiferencia. Ahora pasamos a la segunda señal, y aquí la cosa se pone más intensa. La situación definitivamente escala. Ya no hablamos solo de olvido, sino de una maldad que no solo está presente, sino que crece y crece hasta llegar a un punto que el texto califica literalmente de intolerable. El ejemplo por excelencia de esto, claro, es la época de Noé, y la descripción que se da en Génesis es de verdad para poner la piel de gallina. Dice que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que el pensamiento de su corazón era de continuo solamente el mal. O sea, no eran solo malas acciones de vez en cuando, no, era una mentalidad, una inclinación constante y generalizada hacia lo malo. Y fíjense que esta idea no se queda solo en el Antiguo Testamento. El análisis hace una conexión directa con una descripción súper detallada del carácter de la gente en lo que la Biblia llama los días postreros. Si vemos la lista, es un retrato bastante fuerte, ¿no? Habla de una sociedad que se vuelve totalmente egocéntrica, amadores de sí mismos, súper materialista, avaros, y donde hasta los lazos más básicos se rompen, como la desobediencia a los padres o la falta de afecto natural. Muy bien, vamos con la tercera señal. Y esta se centra en un caso que, bueno, su solo nombre ya es sinónimo de decadencia moral, la ciudad de Sodoma. Se nos presenta como el caso de estudio, el punto de referencia para entender hasta dónde puede llegar la degradación humana. Ahora, cuando uno piensa en Sodoma,
casi automáticamente piensa en un tipo de pecado específico. Y sí, el texto de Judas lo describe como vicios contra la naturaleza. Y, seamos honestos, este es el aspecto que casi siempre se lleva todos los titulares cuando se habla del tema. Pero, y este pero es gigante, el análisis nos muestra que hay mucho más en la historia. Al citar al profeta Ezequiel, vemos una imagen mucho más completa. Y esto es súper importante. La condena de Sodoma no fue por una sola cosa. Incluía también lo que hoy podríamos llamar pecados sociales. Miren la lista. Soberbia, o sea, orgullo extremo. Saciedad de pan, que es como la abundancia y la glotonería. Y la ociosidad. Y fíjense en el último, que es potentísimo. La injusticia. Específicamente, el no fortalecer la mano del afligido y del menesteroso. Y con esto llegamos a la cuarta y última señal que vamos a analizar hoy, la burla. Y ojo, que no es lo mismo que la indiferencia que vimos al principio. No se trata solo de ignorar las advertencias, sino de ir un paso más allá, de rechazarlas activamente, de burlarse de ellas, de ridiculizarlas. El ejemplo que nos da la Escritura es perfecto para entender esto, los yernos de Lot. Cuando su suegro, Lot, llega corriendo a advertirles del peligro que se venía, ¿qué hacen ellos? Piensan que está contando un chiste. Pareció a sus yernos como que se burlaba. Esto nos muestra una ceguera total, una incapacidad de ver la gravedad de lo que estaba a punto de pasar. Y lo más impactante es que este tipo de reacción, esta burla, se presenta como una profecía en sí misma. El apóstol Pedro describe la mentalidad de estos burladores. Dice que viven como quieren, siguiendo sus propios deseos, y que su argumento principal para no creer es básicamente decir que nada ha cambiado. Se burlan preguntando, a ver, ¿dónde está esa promesa de su venida? Todo sigue exactamente igual desde que el mundo es mundo. Es esa idea de que, como las cosas siempre han sido de una manera, pues nunca van a cambiar. Bueno, entonces ya repasamos las 4 señales: la indiferencia, la maldad intolerable, la decadencia moral y la burla. Pero el análisis no se queda ahí, no termina en lo negativo. De hecho, concluye con un principio súper importante que nos habla de la naturaleza de la justicia divina en medio de todo este caos. Y el punto clave aquí lo encontramos al observar un patrón que se repite una y otra vez en las Escrituras. Si nos fijamos en cada uno de estos grandes juicios que se mencionan, desde los ángeles que pecaron hasta el mundo antiguo o Sodoma, siempre vemos 2 acciones simultáneas. Por un lado, sí, hay juicio para los injustos, pero por el otro, y esto es fundamental, siempre hay una vía de escape, un rescate para los justos. Vemos que se juzgó al mundo antiguo, pero se rescató a Noé. Se condenó a Sodoma, pero se libró a Lot. Y con esto llegamos al mensaje final, a la gran conclusión de todo este análisis. La idea central que se quiere transmitir es que el Señor sabe perfectamente cómo hacer estas 2 cosas a la vez. Por un lado, librar de la prueba a los piadosos, y por otro, reservar a los injustos para ser castigados. No es una cosa o la otra, es un equilibrio perfecto, una combinación de justicia y de rescate. Así que al final, todo este análisis nos regresa al presente, pero con una pregunta diferente, mucho más provocadora. Ya no se trata de mirar al cielo y preguntar ¿cuándo? La pregunta que nos queda sobre la mesa es otra. Si estas que vimos son las señales, ¿cómo interpretamos los tiempos que estamos viviendo ahora mismo?